Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos vamos a sumergir en algo que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado bastante revuelo en el mundo de los premios, y específicamente en torno a la figura de Demet. Sí, hoy vamos a hablar sobre enfadada en premios por Demet, la verdad explosiva detrás del evento. Preparaos porque vamos a desmenuzar todo, desde los rumores hasta las fuentes, para que tengáis una visión completa de lo que realmente sucedió y el porqué del enfado. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos donde analizamos temas como este, que siempre son jugosos y prometen dar mucha conversación. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, entremos en materia. El mundo de los premios siempre está lleno de glamour, alfombras rojas, discursos emocionantes y por supuesto secretos. Pero de vez en cuando, algo sale a la luz, algo que rompe la fachada de perfección y nos muestra la realidad detrás de la escena. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Para entender todo el contexto, vamos a hablar de Demet. Si son fans de las series turcas, seguro que la conocen. Demet es una actriz con muchísimo talento, con una carrera ya consolidada y que siempre está en boca de todos. Ha ganado muchísimos premios a lo largo de su carrera, lo cual, obviamente, demuestra su éxito y dedicación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, no todo es siempre color de rosa. Y precisamente el evento del que vamos a hablar fue uno de esos momentos donde, aparentemente, las cosas no salieron como se esperaba. La tensión, el drama y sí, el enfado, estuvieron presentes. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde empieza la historia explosiva. Para entender lo que pasó, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar los posibles desencadenantes de este enfado. Una de las teorías más recurrentes en los medios y en redes sociales es que Demet no fue reconocida en la categoría que ella esperaba. O tal vez, la nominación que se esperaba, simplemente no se dio. Este tipo de situaciones son muy comunes en los premios, y aunque no siempre se reflejan públicamente, generan un gran impacto en los involucrados. La decepción de no ser nominada, o de no ganar en una categoría, es una experiencia muy real y a menudo muy dolorosa. Imaginemos por un momento el esfuerzo, la dedicación y la pasión que los actores y actrices ponen en sus trabajos. Horas de rodaje, memorización de guiones, preparación física y emocional. Todo para, finalmente, ser juzgados por un jurado y competir con otros talentos. No ser reconocido después de todo ese esfuerzo puede ser devastador. En el caso de Demet, su trayectoria habla por sí sola. Con años de experiencia, múltiples proyectos exitosos y un reconocimiento del público innegable, es natural que las expectativas fueran altas. Es probable que al ser una figura establecida, aspirara a premios importantes, a ser reconocida por su trayectoria y a consolidar su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. No lograrlo en una ceremonia de premios relevante, podría haber generado una profunda frustración. También se especula sobre posibles favoritismos o preferencias en las votaciones. Es bien sabido que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales, la influencia y las estrategias de marketing pueden influir en el resultado final. A veces el talento no es el único factor que determina quién gana un premio. Si Demet sintió que las decisiones se tomaron basándose en algo que no fuese su trabajo, es comprensible que se sintiera frustrada. Este es un tema delicado, pero muy real. La industria del entretenimiento, como cualquier otro negocio, está llena de relaciones de poder. Los productores, los directores, los ejecutivos de los canales de televisión, todos ellos tienen voz y voto, y a veces, sus decisiones pueden influir en los resultados de los premios. Esto no significa necesariamente que haya corrupción o malas intenciones, pero sí que existe una red de influencias que puede favorecer a unos u otros. En el caso de Demet, podría haber sentido que no contaba con el mismo apoyo que otros artistas, que sus proyectos no eran promocionados de la misma manera, o que sus relaciones profesionales no eran tan fuertes como las de otros nominados. Si a esto le sumamos la posibilidad de que algunos jurados tengan preferencias personales, o que se dejen influenciar por estrategias de marketing, el resultado final podría no reflejar el verdadero talento y la valía de los artistas.
Otra posible causa del enfado podría estar relacionada con el trato recibido durante el evento. A veces los organizadores de los premios o los medios de comunicación no tratan a los artistas con el respeto que merecen. Desde problemas con la organización de las mesas, hasta la falta de reconocimiento de sus logros, todo esto puede generar un ambiente tenso y desagradable. Es posible que Demet experimentara alguna situación así, que la llevara a expresar su descontento. Imaginemos por un momento la presión que sienten los artistas durante estas ceremonias. Deben estar impecables, responder a preguntas de la prensa, posar para las fotos, y mantener una actitud amable y profesional en todo momento. A esto se le suma la ansiedad por los resultados, la competencia con otros artistas, y la exposición mediática. No es de extrañar que a veces, los detalles más pequeños puedan generar un gran impacto. Un asiento mal asignado, una falta de atención por parte de los organizadores, una entrevista incómoda, o un comentario despectivo por parte de algún medio de comunicación, todo esto puede ser suficiente para arruinar la noche. Si Demet sintió que no fue tratada con el respeto que merecía, es comprensible que se sintiera molesta y desilusionada. En el mundo del espectáculo, el trato recibido puede ser tan importante como el premio en sí. Pero, ¿qué evidencia tenemos de todo esto? ¿Son solo rumores? Pues bien, afortunadamente tenemos algunas pistas que nos pueden ayudar a reconstruir lo que pasó. En primer lugar, están las redes sociales. Después del evento, Demet no compartió ningún mensaje de felicitación o alegría en sus redes. Al contrario, se limitó a subir algunas fotos, pero sin hacer referencia directa a los premios. En el lenguaje del Internet, esto es bastante sospechoso. A menudo los artistas suelen usar estas plataformas para agradecer a sus fans, para celebrar los logros, o incluso para simplemente compartir su felicidad. El silencio de Demet, en este caso, fue muy revelador. En la era de las redes sociales, el comportamiento de los famosos en estas plataformas es una ventana a su estado de ánimo. El hecho de que Demet no hiciera ninguna mención a los premios, ni para bien ni para mal, sugiere que algo no andaba bien. Si hubiera estado contenta, es probable que hubiera compartido su alegría con sus seguidores, agradeciendo el apoyo, felicitando a los ganadores, o simplemente mostrando su entusiasmo. El silencio, en este caso, es mucho más que una simple omisión. Es una declaración implícita de su descontento, una forma de comunicar su frustración sin decir una sola palabra. Además, pudimos ver algunas reacciones de sus seguidores, quienes expresaron su descontento por el resultado de los premios. Muchos de ellos defendieron a Demet y criticaron las decisiones de los organizadores. Este apoyo incondicional de sus fans es un indicio de que algo no andaba bien. El hecho de que su público se sintiera decepcionado o enfadado sugiere que existía una conexión directa entre lo que sucedió en el evento y la reacción de los fans. La lealtad de los fans es un factor crucial en la carrera de cualquier artista. Los seguidores son quienes compran sus productos, ven sus series y apoyan sus proyectos. En el caso de Demet, su base de fans es numerosa y fiel. La reacción de estos seguidores defendiendo a su ídolo y criticando los resultados de los premios es una señal clara de que algo no estaba en sintonía con las expectativas del público. Si los fans sienten que su ídolo ha sido injustamente tratado, o que no ha recibido el reconocimiento que merece, no dudarán en expresar su descontento, creando un ambiente de debate y polémica. Otro punto importante son las filtraciones de información. Aunque no podemos verificar la veracidad de todos los rumores, algunos medios de comunicación turcos publicaron información sobre lo que supuestamente sucedió en los bastidores del evento. Hablaron de una Demet visiblemente molesta, que se mantuvo distante y que apenas interactuó con otros artistas. También se mencionaron discusiones con el equipo de producción, y un ambiente general de tensión. Las filtraciones de información son comunes en el mundo del espectáculo. Los periodistas, los paparazzi y las fuentes internas buscan constantemente obtener información privilegiada, que pueda ser utilizada para crear noticias y generar interés. En el caso de Demet, estas filtraciones pueden haber sido clave para entender lo que realmente sucedió en los premios. Aunque es importante ser cautelosos con este tipo de información, la coincidencia de varias fuentes, sumada a las reacciones en redes sociales y al comportamiento de la actriz, nos permite inferir que algo ocurrió. Es importante mencionar que muchas veces, los medios sensacionalistas pueden exagerar o distorsionar la información. Por eso, es crucial analizar la evidencia de forma crítica y evaluar la credibilidad de las fuentes.
Pero en este caso, la coincidencia de estas informaciones, sumada a las reacciones en redes sociales y al comportamiento de Demet, nos permite inferir que algo ocurrió. Ahora bien, ¿qué implicación tiene este enfado? Para Demet, las consecuencias pueden ser varias. En primer lugar, puede afectar su imagen pública. Aunque los fans la siguen apoyando, la exposición de su descontento puede generar críticas por parte de algunos sectores. Algunos pueden argumentar que es poco profesional, o que no sabe lidiar con las derrotas. La imagen pública de un artista es un activo muy valioso. Es la forma en que el público percibe a la persona, y la que determina su popularidad y su éxito. En el caso de Demet, la exposición de su descontento puede generar opiniones divididas. Por un lado, sus fans más fieles la apoyarán y la defenderán. Por otro lado, algunos sectores podrían criticarla, argumentando que su comportamiento fue poco profesional, o que no supo manejar la situación. La clave está en cómo Demet gestione esta situación, y cómo se muestre ante el público. Si es capaz de mantener la calma, de expresar sus sentimientos de forma adecuada, y de seguir trabajando con profesionalismo, es probable que pueda superar este bache. También puede influir en sus futuras oportunidades profesionales. Los productores y directores a menudo evalúan la imagen de un artista, y su capacidad para trabajar en equipo. Un conflicto público puede generar dudas sobre su profesionalismo y afectar su capacidad para obtener nuevos trabajos. En la industria del entretenimiento, las relaciones profesionales son fundamentales. Los productores, los directores y los ejecutivos de los canales de televisión buscan artistas con quienes sea fácil trabajar, que sean profesionales, y que tengan una buena reputación. Un conflicto público como el enfado de Demet puede generar dudas sobre su capacidad para trabajar en equipo y afectar su capacidad para obtener nuevos trabajos. Es importante que Demet sepa manejar esta situación de forma adecuada, para no poner en riesgo su futuro profesional. Pero por otro lado, el enfado de Demet también puede tener aspectos positivos. Puede fortalecer su imagen como una persona auténtica y transparente, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Además, puede generar un debate sobre la equidad en los premios, y la importancia de reconocer el talento y el esfuerzo de los artistas. El enfado de Demet, aunque pueda tener consecuencias negativas, también puede tener aspectos positivos. Puede fortalecer su imagen como una persona auténtica y transparente, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Esto puede ser muy valorado por el público, que cada vez busca más artistas que sean honestos y genuinos. Además, el enfado de Demet puede generar un debate sobre la equidad en los premios, y la importancia de reconocer el talento y el esfuerzo de los artistas. Esto puede llevar a una reflexión sobre los criterios de selección, la transparencia de los jurados, y la necesidad de mejorar la forma en que se reconocen los logros de los artistas. En definitiva, el enfado de Demet es un tema complejo que genera muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué estaba enfadada? ¿Cómo afectará a su carrera? La verdad es que no tenemos todas las respuestas y probablemente nunca las tengamos. Pero a través de la información disponible podemos sacar nuestras propias conclusiones y entender mejor el contexto de lo que sucedió. La incertidumbre es parte del juego. Nunca sabremos con certeza todo lo que ocurrió en los bastidores del evento. Sin embargo, con la información disponible podemos analizar las posibles causas del enfado de Demet, evaluar las consecuencias que puede tener, y entender mejor el contexto de lo que sucedió. La clave está en mantener una actitud crítica, en analizar la información de forma objetiva, y en formar nuestras propias opiniones. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Como creador de contenido, me parece importante analizar este tipo de eventos, para entender el funcionamiento del mundo del espectáculo. Los premios son una herramienta de reconocimiento, pero también son un reflejo de las dinámicas de poder, las estrategias de marketing, y las relaciones personales. Es fundamental no idealizar este mundo, y tener una visión crítica de lo que sucede. Como creador de contenido, me parece importante analizar este tipo de eventos, para entender el funcionamiento del mundo del espectáculo. Los premios son una herramienta de reconocimiento, pero también son un reflejo de las dinámicas de poder, las estrategias de marketing, y las relaciones personales. Es fundamental no idealizar este mundo, y tener una visión crítica de lo que sucede. Mi objetivo es ofrecerles una visión completa, sin caer en el sensacionalismo, ni en la idealización.
Quiero que entiendan que detrás de la alfombra roja y los discursos emocionantes, hay un mundo complejo, lleno de luces y sombras. Creo que Demet es una gran artista, y merece todo el reconocimiento por su talento y dedicación. Pero también es importante entender que las decisiones de los premios no siempre son justas. A veces el talento no es suficiente y otros factores influyen en el resultado final. Mi opinión personal es que Demet es una gran artista, con un talento innegable y una dedicación admirable. Merece todo el reconocimiento por su trabajo, y su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y éxito. Sin embargo, es importante entender que los premios no siempre son justos, y que otros factores pueden influir en el resultado final. Es necesario mantener una actitud crítica, y no dejarnos llevar por las apariencias. El mundo del espectáculo es un mundo complejo lleno de secretos y mentiras, pero también lleno de talento y pasión. Como espectadores es importante que mantengamos una actitud crítica, y que no nos dejemos llevar por las apariencias. Debemos analizar la información disponible, y formar nuestras propias opiniones. El mundo del espectáculo es un mundo complejo lleno de secretos y mentiras, pero también lleno de talento y pasión. Como espectadores es importante que mantengamos una actitud crítica, y que no nos dejemos llevar por las apariencias. Debemos analizar la información disponible, y formar nuestras propias opiniones. No debemos idealizar el mundo del espectáculo, ni creer todo lo que vemos o escuchamos. Es necesario ser conscientes de las dinámicas de poder, de las estrategias de marketing, y de las relaciones personales que influyen en los resultados. Y ahora, después de toda esta información, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet tenía motivos para estar enfadada? ¿Qué piensan sobre la transparencia en los premios? ¿Creen que la influencia y las relaciones personales afectan los resultados? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre el tema. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet tenía motivos para estar enfadada? ¿Qué piensan sobre la transparencia en los premios? ¿Creen que la influencia y las relaciones personales afectan los resultados? Compartan sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre el tema. Sus opiniones son valiosas, y me ayudan a entender mejor este mundo tan complejo. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el enfado de Demet en los premios. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás del evento, y entender qué pudo haber causado tanta frustración. Hemos explorado las posibles causas del enfado, desde la decepción por los resultados, hasta los problemas de trato recibido. También hemos analizado la evidencia disponible, desde las reacciones en redes sociales, hasta las filtraciones de información. Y finalmente hemos reflexionado sobre las consecuencias del enfado, y la importancia de mantener una actitud crítica ante el mundo del espectáculo. Hemos explorado las posibles causas del enfado, desde la decepción por los resultados, hasta los problemas de trato recibido. También hemos analizado la evidencia disponible, desde las reacciones en redes sociales, hasta las filtraciones de información. Y finalmente hemos reflexionado sobre las consecuencias del enfado, y la importancia de mantener una actitud crítica ante el mundo del espectáculo. Hemos intentado ser objetivos y exhaustivos en nuestro análisis, para que ustedes puedan tener una visión completa de lo que sucedió. Quiero agradecerles por ver este vídeo, y por acompañarnos en esta exploración. Espero que les haya resultado interesante, y que les haya dado más herramientas para entender el mundo de los premios y del espectáculo. Quiero agradecerles por ver este vídeo, y por acompañarnos en esta exploración. Espero que les haya resultado interesante, y que les haya dado más herramientas para entender el mundo de los premios y del espectáculo. Espero que este análisis les haya servido para reflexionar sobre este tema tan relevante, y que les haya dado más herramientas para entender el funcionamiento del mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas. También quiero recordarles que le den un like al vídeo, si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer la verdad explosiva detrás de este evento. Y por supuesto suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas. También quiero recordarles que le den un like al vídeo, si les ha gustado.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer la verdad explosiva detrás de este evento. Y por supuesto suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Les animo a seguir debatiendo sobre este tema en los comentarios, a compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La conversación no ha terminado. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.